Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Unidad Educativa Teresa de Calcuta, estamos en segundo de gestión paralelo A y hoy día vamos a ver una exposición de educación cultural artística a cargo de la profesora Virginia Cedeña con el tema El lenguaje audiovisual como soporte de las nuevas tecnologías. Mi grupo está conformado por Alcibar Tiffany, Matías Anchundia, David Quiroz y mi persona, Eduardo Zambrano. Hola, muy buenos días con todos. Soy Matías Anchundia y hoy día de hoy voy a hablar sobre el lenguaje audiovisual como soporte de las nuevas tecnologías. Como resultado de esto tenemos lo que son la iconósfera y la logósfera, la cual es la lectura audiovisual o la lectura de la imagen, y también vamos a hablar sobre sus adaptaciones en las aulas. La iconósfera es el conjunto de imágenes que conforman nuestro universo de comprensión de la realidad y que se fundamentan principalmente en las imágenes. Y la logosfera es la cultura que se maneja y privilegia a los logos y palabras. La cultura moderna, especialmente a partir de la imprenta, privilegió a la palabra. En cambio, la cultura actual prefiere la globalización de las imágenes. La diferencia fundamental es un proceso de conformación en nuestro cerebro en el que la logosfera, el proceso se realiza en base a la doble articulación, palabras, letras, mientras que la iconósfera, al trabajar con imágenes, no suele darse esa doble articulación. Las imágenes simboliza o significa de por sí, sin necesidad de asociarlas a otras a un nivel más complejo. Cada una de estas dos maneras de conformar nuestra asimilación de la percepción supone un modo distinto de pensar y de estructurar el pensamiento. La logósfera nos abre un pensamiento racional, mientras que la iconósfera nos realiza al pensamiento intuitivo. La logósfera también está asociada al modo de comprensión procesual. En cambio, la iconósfera está asociada al modo de comprensión global de nuestro cerebro. El lenguaje audiovisual o los mensajes audiovisuales facilitan la comunicación, es decir, vale más una imagen que 1000 palabras, exultan motivadores y aproximan a la realidad de las personas. Por lo tanto, su utilización en los entornos educativos resulta muy recomendable. Por eso, Humberto Eco dice: la civilización democrática solo se salvará si se hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. El lenguaje audiovisual, como el lenguaje verbal que utilizamos ordinariamente al hablar o escribir, tiene unos elementos morfológicos y una gramática y unos recursos estilísticos. Está integrado, por lo tanto, por conjunto de símbolos y unas normas que nos permiten comunicarnos con otras personas. Sus características principales son: es un sistema de comunicación multisensorial donde los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales. Este también promueve un procesamiento global de la información que proporciona al receptor una experiencia unificada. También es un lenguaje sintético que origina el encadenamiento de mosaico, en que sus elementos solo tienen sentido si se consideran en conjunto. También moviliza la sensibilidad ante que el intelecto suministra muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. Va de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea. Para ello, es importante que los maestros conozcamos los elementos que conforman la filtración visual para saberlos descubrir y utilizar. El punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala o proporción, la dimensión y el movimiento. La importancia en el ámbito educativo para la depuración de la contaminación de imágenes en el cerebro de nuestros alumnos. Igualmente, debemos conocer las claves del lenguaje sonoro y los elementos que lo conforman. Música, efectos de sonido, tono, timbre, matiz, intensidad, palabras, silencio, la lectura de imagen, imágenes fijas, imágenes en movimiento, la lectura de imagen, características de la imagen alude a algo, representa algo, es imagen de algo, las imágenes actúan como signos de algo ajeno, la escultura es una imagen de la modelo, la fotografía es una imagen del paisaje. El prospecto publicitario muestra las imágenes del producto que anuncia. La relación entre imagen y realidad está mecanizada, tan asimilada por nosotros que nos lleva a sentirnos más ante lo real representado ante su imagen. Muchas gracias. Criterios para la utilización de recursos audiovisuales en la enseñanza. Siempre que se utilicen los recursos audiovisuales en el ámbito educativo, deben tener un fin didáctico. Deben promover el desarrollo de la dimensión simbólica en el alumno. Deben estar en relación a otras actividades más primarias o básicas que contemplen sus objetivos didácticos, por ejemplo, como apoyo a un texto de una explicación. Es muy importante que a la hora de utilizar elementos audiovisuales
en el contexto educativo, desarrollemos estrategias de uso que rompan las dinámicas de evasión o diversión a las que están asociadas por nuestros alumnos, planteando actividades para antes de la utilización de esa tecnología, para que interactuara mientras se utiliza y para realizar actividades una vez terminada su utilización. A modo de conclusión, el lenguaje audiovisual es el lenguaje propio y común de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Por ejemplo, el cine, la televisión, el video, el internet y la radio. El lenguaje audiovisual en estos medios se sustenta el principio de la presentación fragmentada y selectiva de la realidad mediante planos sucesivos. El lenguaje audiovisual utiliza sistemas de codificación y formas expresivas variables en tiempo, por un lenguaje vivo en continua transformación. Reglas gramaticales válidas hace pocos años han quedado superadas por la investigación que han introducido nuevos códigos, nuevas formas expresivas. El significado de los mensajes transmitidos utilizando este lenguaje puede quedar bastante delimitado, siempre que el emisor y receptor cuenten con códigos similares y siempre que los mensajes hagan referidos a contenidos de carácter cognitivo. El contenido de muchos mensajes transmitidos mediante el lenguaje audiovisual es el carácter afectivo. El mensaje transmitido son las sensaciones provocadas en el espectador. Este tipo de mensajes son menos unívocos, si bien se constata que un determinado programa produce reacciones similares en segmentos amplios de la población, dentro de contextos culturales específicos. El lenguaje audiovisual se ha demostrado especialmente eficaz. Este último tipo de mensajes, la información de carácter conceptual contenida es percibida fácilmente, pero escasamente perdura en el recuerdo de la precisión necesaria para ser procesada posteriormente, por ejemplo, en resolución de los problemas, etc. En este momento le vamos a presentar imágenes de lo que representa el lenguaje audiovisual, como son el arte cinético, el arte en movimiento, el arte en 3D y muchos más, como son las películas, las pinturas, cualquier tipo de arte que sea llamativo para los ojos.